pasamos esas batallas, ¿verdad? Porque pues dice la palabra de Dios que pues, nuestras luchas no son contra carne y sangre, sino contra quienes, contra huestes de maldad, ¿verdad? Entonces pues estas enseñanzas pues han sido de bendición y pues que sigan siendo de bendición para cada uno y podamos tener ese discernimiento para poder entender, ¿no? Cuando Dios nos está hablando cómo podemos enfrentar estas batallas, amén. Yo los invito a que vayamos a la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:8. El tema es las batallas diarias de un cristiano, amén. Primera de Pedro 5:8. Cuando la tengamos nos ponemos de pie, por favor. Primera de Pedro 5:8. ¿Ya todos los tienen? Sí, 5:8. Cuando la tengamos, nos ponemos de pie por reverencia pues a la palabra de Dios. Bueno, pues la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, pidiéndole a Dios que nos dé este discernimiento en esta hora, que sea Él mostrándonos, hablando a nuestras vidas, y pues que sea el Espíritu de Dios el que se mueva en este lugar, que sea Él quitando toda oposición, todo obstáculo, ¿verdad? Y podamos ser sensibles a la voz de Dios. Amén. Padre Santo, bendito Dios, en esta hora, mi Señor Padre, te pido, mi Señor Padre, que seas tú, Dios Padre Todopoderoso, que sea tu Espíritu Santo en este lugar, que se mueva, mi Señor Padre, que seas tú, mi Señor, haciéndonos sensibles, Padre, a tu voz, Padre, que seas tú, amado Padre, dándonos ese discernimiento, Padre, para que podamos discernir, Padre, esos ataques, Padre, esas batallas a las que nos podemos. Y pues vamos a continuar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer, que dice: sed sobrios y velad. ¿No? ¿Qué nos querrá decir esta palabra, hermanos? Esto nos quiere decir que estemos atentos, ¿verdad? Que estemos despiertos, que estemos alertas. ¿Para qué? Para no caer en el engaño del enemigo, para no caer en esas tentaciones o en esas batallas que podemos enfrentar. Por eso tenemos que estar velando y orando. Amén. Porque dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El adversario, pues sabemos que es una persona que se opone a otra. En este caso, el adversario, que es el diablo, pues siempre se va a poner y va a ir en contra de lo que Dios quiere para nosotros o de lo que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, si Dios nos dice en su palabra que pues no tenemos que pecar, ¿verdad? Porque el pecado nos lleva a la muerte, el adversario pues va a hacer todo lo contrario. Él nos va a seducir pues para que pequemos, ¿verdad? Para que perdamos nuestra salvación, se podría decir. Amén. Y también el propósito, se podría decir, del enemigo es destruir nuestra fe y el propósito de Dios. Así que pues tenemos que resistir al diablo y estar firmes en nuestra fe, como dice su palabra, ¿verdad? Someteos a Dios, resistir al diablo, y ¿él qué va a hacer? Él va a huir de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Dios, resistir, o sea, que digamos no, aunque nos esté tentando, pero decir no. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Pues él va a huir. Amén. Vamos a ver en esta hora, hermano, 4 batallas a las que nos enfrentamos como hijos de Dios o como cristianos. Amén. Son 4 batallas. La primera es los placeres y el arrepentimiento. El segundo es el orgullo. El tercero es el presente y la eternidad. Y el cuarto es en busca de la iglesia conveniente. Amén. ¿Sí se acuerdan? Para que podamos ir viendo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con el primero.
es los placeres y el arrepentimiento. ¿Alguien me puede decir qué es placer? Hermanita Karen, ¿usted qué es placer? Pues es como una sensación satisfactoria. Satisfactoria, exactamente, ¿verdad? Es una sensación o un sentimiento como de goce, de disfrutar algo, una satisfacción o un bienestar, que digas, me siento bien, ¿no? ¿Y cómo podemos experimentar ese placer? Pues haciendo cosas que nos gustan. Ajá. Como por ejemplo, podemos sentir, se puede decir placer cuando comemos nuestra comida favorita, que sientes de que hasta comes hasta saciarte, ¿no? Por ejemplo, el leer un libro también puedes sentir una satisfacción, ¿no? Por ejemplo, el disfrutar tiempo con tu familia, pues también te sientes bien, ¿no? Ir de paseo, no sé, a un lugar que te gusta, pues igual te sientes bien, sientes una satisfacción. Por ejemplo, el venir a la iglesia, no sé cuántos sienten placer, se sienten bien el estar en la iglesia, el servirle a Dios también es una alegría, un gozo el poder servirle a Dios, ¿verdad? Bueno, todos estos placeres, hermanos, si ustedes se dan cuenta, se podría decir que son positivos, o sea, son buenos, porque son placeres que no van en contra de los principios de Dios. Y también pues no tienen que dañar nuestra relación con Dios. No quiere decir que entonces, como mencioné, ir de paseo, no quiere decir que yo voy a cambiar un día de servicio o un día de iglesia por irme a un día de paseo, porque entonces ahí ya estaría dañando mi relación con Dios. Para que estemos atentos, hermanos. Porque lo dice la palabra, ¿verdad? Dios quiere que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando entramos en esa batalla? El llegar a pensar que a lo mejor estos placeres ya no te satisfacen, ¿no? Ya no sientes a lo mejor gozo venir a la iglesia, ya no sientes placer a lo mejor leer un libro, leer la Biblia, ya no sientes igual así como que esa alegría o ese placer de estar con tu familia, ¿no? ¿Y qué otro tipo de placer es el que luego llegamos a pensar que necesitamos? Son otro tipo de placeres, se podría decir que son placeres que van en contra de Dios. Se podría decir que son deseos carnales, que podrían ser los vicios, las drogas, el cigarro, el alcohol, el querer, pues no sé, así como que pues, se ve mucho en el mundo, ¿no? Ya hasta como yo creo que ya es así como que algo normal, el adulterar, el fornicar, las vanidades, el irte a disfrutar, a bailar. Entonces todo eso, esos placeres, llegamos a pensar que son placeres buenos, pero no, hermanos. ¿Por qué? Porque nos están afectando nuestra relación con Dios. Y todos esos placeres, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos alejemos de Dios. Y que nos apartemos de nosotros mismos, hermanos. Por ejemplo, un drogadicto, ¿qué pasa? Empieza a drogarse al punto de que ya no sabe, ya no tiene a lo mejor se pierde a sí mismo, se podría decir, ya no sabe que lo que está haciendo él está dañando, y pues ya no pierde a su familia, o sea, se pierde. O por ejemplo, igual cuando en el matrimonio hay adulterio, ¿qué pasa? Pues igual, ¿no? Llega a haber adulterio y pues llegas a perder a tu familia y pues destrucción. Entonces podemos ver, hermanos, que tenemos que recordar, hermanos, e identificar cuáles son esos placeres buenos y cuáles son esos placeres malos. Y también tenemos que estar conscientes, hermanos, de que todo lo que el mundo ofrece, pues no es bueno. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero. ¿Alguien me puede buscar la cita bíblica de Primera de Juan 2, 16, 17?
Y a ver, Génesis, para que no nos quedemos. A ver, hermanito, Mauro, usted búsqueme primera de Juan 2, 16, 17 y Génesis, Romanos 8, 6, 7. Y les decía, hermanos, ¿ya lo encontró? Sí. Se pone de pie y le da lectura, por favor. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pues aquí podemos ver a través de esta palabra, hermano, que todo lo que el mundo ofrece, pues es pasajero, ¿verdad? Romanos 8, 6, 7. Génesis, te pones de pie y le das lectura. Amén. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí es esa? Sí. 8. Sí. Bueno, pues aquí podemos ver, hermanos, que también a través de este versículo, pues dice, ¿verdad? Que el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte, ¿verdad? Pero ocuparse del espíritu es vida en Cristo Jesús. Así que pues para que podamos identificar, ¿verdad? Que si nosotros queremos esos placeres carnales, pues sabemos lo que puede pasar. Ajá. Y una de las cosas, hermanos, que también debemos de tener presentes es que el enemigo siempre va a querer que nos apartemos de nosotros mismos a través, pues, de sus vicios, ¿verdad? A través de lo que el mundo ofrece. Ese siempre va a querer el enemigo destruirnos, porque lo dice la palabra, ¿verdad? Que él vino, ¿qué? A matar, a robar y a destruir, ¿verdad? Que nos pierdamos en esos deleites y pecados, ¿amén? Y Dios no quiere eso, o sea, Dios quiere que nos apartemos también de nosotros mismos, pero de diferente manera. Se puede decir el que pierdamos nuestro yo, el de yo pienso, yo creo, yo siento, ¿no? Dios quiere que nosotros abandonemos nuestra propia voluntad, que sacrifiquemos a su voluntad hasta nuestros deseos más inocentes. Y cuando esto pasa, cuando nosotros perdemos el querer hacer nuestra propia voluntad, seremos más nosotros mismos que nunca. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener nuestra identidad en Cristo Jesús y ya no vamos a ser seducidos por esos placeres engañosos. Amén. Incluso, por ejemplo, ya ven que veíamos que es los placeres y el arrepentimiento. Cuando le llegamos a fallar a Dios, hermanos, su palabra dice, ¿verdad?, que Él nos perdona todos nuestros pecados si nosotros los confesamos y nos arrepentimos. Dice su palabra que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Pero ¿qué llega a pasar, hermanos, cuando nosotros le llegamos a fallar a Dios? Tenemos esa lucha, ¿verdad? Y empezamos, Dios quiere que si nosotros le fallamos, que nos arrepientamos. Pero ¿qué pasa en nosotros? No queremos hacerlo, ¿no? Así, o pensamos, llegamos a pensar, ¿no?, de que ya le fallé a Dios y pues a lo mejor Dios ya no me va a perdonar, ¿no? O fue tan grande a lo mejor mi pecado que Dios, yo creo que ya ni siquiera su rostro va a inclinar hacia mí. Y estamos con esa lucha y en lugar de que nos arrepientamos, hermanitos, pues no lo hacemos. Y en lugar de que pues digamos, Señor, te fallé, perdóname, ¿no? Señor, te fallé, quiero que me perdones y ya no lo vuelvo a hacer, que tengamos un verdadero arrepentimiento. Y si nosotros lo hacemos de corazón, pues Dios nos perdona y nos vuelve a levantar. Pero muchas veces llegamos nada más en pensarlo, pero no lo actuamos, se podría decir. Y fíjense, hermanos, es un peligro. Porque también, por ejemplo, ¿no?, que yo le llegue a fallar a Dios y a lo mejor por llegar a pensar eso de que ya no me va a perdonar, pues yo ya no me acerco a Dios y nada más me quedé con eso. Y va a llegar el momento, hermanos, que no me voy a arrepentir y va a llegar un tiempo donde a lo mejor ya ni siquiera voy a sentir ese deseo o esa necesidad de yo arrepentirme. Por eso es importante que confesemos nuestros pecados
Y sabemos que pues Dios tengamos esa confianza, como dice la cita bíblica, ¿verdad? Que nos acerquemos a Dios confiadamente, ¿verdad? Confiados que Él nos va a perdonar. Pero también hay que tener ese cuidado, hermanos, porque luego llegamos a abusar de esa gracia. Ay, es que pues Dios me perdona, pues yo voy a andar haciendo y haciendo y haciendo, pues de todos modos, pues Dios me perdona. Pero pues no es así, hermanos, porque si no, pues siempre vamos a estar así, ¿no? De que pecando y nunca, pues nunca vamos a ser transformados, se podría decir. Amén. Tenemos que ser sensibles igual, pues cuando el Espíritu Santo nos redarguye, para que demos ese paso de arrepentimiento. Amén. Amén. Vamos a seguir a pasar al segundo. El segundo es el orgullo. Hay dos tipos de orgullo, hermanos. Igual, uno es positivo y el otro es negativo. Por ejemplo, el positivo es, por ejemplo, cuando, no sé, mi hija se llega a graduar, ¿no? Mi hija se llega a graduar y pues yo me siento orgullosa, ¿no? Porque ya se graduó de médica, de abogado, no sé, de cualquier carrera, ¿no? Y pues yo me siento orgullosa, ¿por qué? Porque ya lo logró, ¿verdad? Porque fueron años de apoyo, sacrificios y desvelos. ¿Quién no se sentiría ese orgullo, no? Pero el orgullo que es negativo va con soberbia y ego. Se da cuando el amor propio se exagera y nos lleva a la vanidad, la arrogancia y al sentirnos superiores a los demás. Y esto es lo que Dios quiere, que no seamos personas soberbias, ni altivas, ni llenas de orgullo, sino lo contrario, que seamos personas humildes. Tenemos al mejor maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él lo dijo en su palabra. ¿Qué fue lo que dijo? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que es nuestro mayor ejemplo para poder seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues la humildad, hermanos, es una cualidad que todo cristiano o todo hijo de Dios debemos de portar, o sea, debemos de tener. Ser humildes, muchas veces llegamos a tener un concepto diferente de la humildad, pero ser humildes es ser pobres de espíritu, ser humilde es reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios, o sea, reconocer que sin Dios no somos nada. También es ser humilde, ser sencillos de corazón, también el servirle a los demás, al prójimo, no ser egoístas, no ser altivos ni orgullosos. Amén. La humildad también es obediencia. Amén. Pero en ocasiones llegamos a tener esas batallas, hermanos. Por ejemplo, les decía, ¿verdad?, que la humildad es la obediencia. Cuando, por ejemplo, se nos llega a decir, ¿verdad?, que hagamos algo, ¿y qué es lo que hacemos? Lo contrario, o sea, no lo hacemos. Por ejemplo, cuando venimos a la iglesia y no sé, por ejemplo, el que está dirigiendo nos llega a decir, hermanos, levanten las manos, hermanos, póstrense, hermanos, adoren. ¿Y qué es lo que hacemos? Ay, no, es que yo, ¿por qué? ¿O por qué me voy a postrar si no siento la necesidad, no? No, pues es que no lo voy a hacer si yo no lo siento. Lo llegamos a pensar y pues ahí estamos con esa lucha, ¿no? También cuando tenemos que servirle al prójimo o a los hermanos, ¿cuánto nos gusta servir? ¿A cuánto nos gusta servirle a nuestro hermano? Amén. ¿Lo tenemos que hacer o no lo tenemos que hacer? Porque eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando nos dicen eso, ¿y qué es lo que llegamos a pensar, no? De, ¿yo por qué lo voy a servir, no? Pues si pues él que lo haga, ¿no? ¿Yo por qué, no?
O por ejemplo, también luego llegamos a pensar, hermano, podemos tener esa batalla de, ay no, ese hermano no, esa hermana no porque me cae mal, no, yo no la voy a servir. O por ejemplo, podemos llegar a pensar también de que, bueno, ya lo voy a hacer nada más porque los pastores me lo están pidiendo. Y lo hacemos, pero no de buena gana, sino que vamos pues con nuestra cara, ¿no? Y no debe de ser así, hermano. Alguien que, a ver, hermanita Janet, ¿puede buscar Filipenses 2, 3, 4? Pastora, ¿me ayuda a buscar Mateo 20, 26, 27? Y hermanita Bere me ayuda a buscar Mateo 23, 12. Ahorita les digo cuando les dé la lectura. Quien ya tenga Filipenses 2, 3, 4 se pone de pie y le da lectura. ¿Mateo 20 qué? 26, 27. Amén. Filipenses 2, 3, 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Que tenemos que no solamente, no ser egoístas, se podría decir, ¿no? Sino que si yo estoy viendo que mi hermano tiene la necesidad, pues yo voy y lo ayudo, ¿no? No tengo que entrar en esa de que, ay, yo, porque no, a lo mejor hasta lo podemos hacer por amor a Dios, ni siquiera ya es tanto por un hermano, sino por amor a Dios, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que reflejar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. También otra lucha que podemos tener, hermanos, por ejemplo, cuando Dios está obrando en nuestras vidas. Por ejemplo, yo, ¿no? Que yo era una persona orgullosa, y sí, era una persona orgullosa, pero Dios ya me quita esa humildad, ¿no? Pero puede llegar, esa soberbia y veo que ya me está haciendo humilde, pero ¿qué puedo tener esa batalla, el pensar así como que de repente, ¿no? De que decir, ¿no? De, ya soy humilde, ¿no? Pero ¿qué pasa? En ese momento, cuando yo tengo ese pensamiento, llega juntamente con ese pensamiento de, ya soy humilde, llega el orgullo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Inmediatamente, como les decía, viene el orgullo de mi humildad. Y yo me puedo percatar del gran peligro y puedo llegar a decir, bueno, orgullo por lo que estoy intentando, pero yo no estoy haciendo nada, hermanos. El que está haciendo la obra es Dios, porque Él es el que cambia, Él es el que sana y Él es el que restaura. Yo no estoy haciendo nada, es Dios el que está obrando en mí. También en esa parte, cuando llegamos a sentirnos superiores a los demás, llegamos a pensar incluso que somos indispensables en la iglesia. Llegamos a creernos, como dicen, ¿verdad? La última coca en el desierto, ¿no? De que, ay, no, cuando me vaya de la iglesia, a ver quién se hace cargo de los talentos. Yo sé que a lo mejor me voy de la iglesia y se cierra el negocio, ¿no? Te podría decir, y no es así, hermanos, porque nadie es indispensable. Dice, nosotros en el reino somos importantes, mas no indispensables. Amén. Por ejemplo, llegamos a tener ese orgullo, esa altivez, esa arrogancia de decir, de que por ejemplo el pastor nos quiera dar un consejo, ¿no? Y que, ay, no, yo no necesito ningún consejo del pastor, yo también tengo esa comunión con Dios y pues Dios también a mí me habla, ¿no? ¿Y qué hay ahí? Soberbia, ¿no? Cuando pues tenemos que aceptar todo consejo de nuestro Padre espiritual, ¿verdad? De nuestro pastor. Amén. Otra situación, cuando, por ejemplo, ¿no? Que yo ya soy una predicadora, ¿no? Y así como que, ay, no, yo ya no estoy como para otra cosa, para lavar baños, yo ya no, pastor, así como, bueno, a lo mejor no le digo, ¿verdad? Pero llega en mí ese pensamiento de que, no,
qué voy a estar lavando baños? ¿Yo qué voy a estar? No. Yo ya lo único que me puedo dedicar es a predicar. Y pues no es así, hermanos. ¿Quién tiene la cita bíblica de Mateo 20:26? Amén. La palabra de Dios dice así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre nosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Pues ahí lo dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Que el que quiera ser mayor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Servidor. El que sirva, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y Él nos dio ese ejemplo. Amén. Y muchas veces yo veía ayer una imagen, ¿no? De que, por ejemplo, estaba una señora, bueno, era una mujer, donde se veía que pues estaba así como que en un lugar solo, donde hacía como que la limpieza, ¿no? Donde a lo mejor nadie la veía, pero ¿quién la estaba viendo? Dios. Y luego nosotros, hermanos, queremos ser vistos, pero cuando se trata de servir, no lo hacemos. Ajá. Mateo 23:12, quien lo tenga se pone de pie. Amén. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pues sí, la verdad a mí que este tema, pues sí, estuvo hablando mucho a mi vida, ¿verdad? Que Dios siga trabajando en cada uno de nosotros, hermanos, que no caigamos en ese orgullo, en esa altivez, porque lo dice, ¿verdad? Que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. También otro punto, orgullo, cuando pensamos o creemos que todos nuestros logros o lo que tenemos es gracias a nosotros. Ajá. Por ejemplo, el de, yo tengo todo lo que tengo porque pues yo me he esforzado. No, pues yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, pues porque yo he trabajado y pues me he sacrificado, ¿no? Yo puedo tener todo por mí mismo. Y llegamos a ¿qué? A rechazar. ¿Qué era, hermano? Cernita. Mire, dice en Filipenses 2:3, dice: nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así es, hermanitos. Pues sí, nada tenemos que hacer por vanagloria, sino que siempre pues sabemos que toda la gloria de todo lo que hagamos es para Dios. Amén. Les decía, ¿verdad? Muchas veces llegamos hasta a pensar que no necesitamos a Dios. Sin Dios podemos estar bien, sin Dios podemos hacer esto y esto y esto y lo otro. Pero pues nosotros podemos tener planes, ¿verdad? Pero pues si no es de Dios, o si no ponemos también a Dios nuestros planes, pues no vamos a hacer nada. Ajá. Bueno, pues vamos a continuar. Por ejemplo, también la vanagloria, ¿verdad? ¿Qué es la vanagloria, hermanos? ¿Alguien me puede decir qué es la vanagloria? Sentirse más que los demás, ¿no? Sentirse más, pues va agarrado de la mano la soberbia, la altivez y todo eso, ¿verdad? Cuando muchas veces igual llegamos a orar por un hermano, ¿no? A lo mejor venía con un dolorcito, ¿no? Y yo voy y oro y ya el hermanito a lo mejor te dice: ay, gracias, hermano, me sentí bien, ¿no? ¿Y qué puede pasar en nosotros de que, es que yo oré y el hermano se sanó, se le quitó el dolor, ¿no? O por ejemplo, ¿no? De que yo fui y oré por el hermano y se hizo libre, ¿no? O por ejemplo de, ¿qué más? Otro por ejemplo, ¿qué puede decir? Es una gloria vacía porque no lo haces tú, sino el Sí. Espíritu. Va agarrado, hermanos, de yo quiero ser visto. Ajá. Cuando pues Dios quiere que nuestro yo muera, de que ya no estemos de yo, porque eso es el querer ser visto por todos.
La falsa modestia. La falsa modestia es cuando fingimos humildad y nos menospreciamos a nosotros mismos con la intención real de llamar la atención y provocar halagos. Por ejemplo, ¿no? Es que creo que no lo hice bien. ¿Y qué dice el otro hermanito? No, sí, hermanita, no, sí lo hizo bien. O por ejemplo, ¿no? Es que me esforcé mucho. Espero y les haya gustado. No, sí, hermanita, no, sí lo hizo muy bien. Ya así como que ya me siento bien, quería escucharlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa, hermano? Que dice la palabra de Dios que todo, lo que hacemos no tiene que agradarle a mi hermano, no tiene que agradarle a mi hermana. El que le tiene que agradar es a Dios. Lo dice en su palabra, ¿verdad? Todo lo que hagamos, hacerlo de corazón. ¿Para quién? Para el Señor y no para los hombres. Así que, hermanos, pues vamos a vencer esas batallas, que no nos gane el orgullo, que el día que el Señor nos quiera usar, pues amén, gloria a Dios, ¿verdad? El día que igual use a otro hermano, pues gozarnos igual, no tiene que haber esa envidia, hermano. Y si llega a mente esa envidia o ese orgullo, depende del estado que estemos, pues reprenderlo, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que son batallas que podemos enfrentar. Amén. Vamos al tercer punto. ¿Alguien se acuerda cuál era el tercer tema? ¿No? Bueno, es el presente y la eternidad de Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos ocupemos o atendamos dos cosas, que es el presente y la eternidad. Es decir, vivir día a día con Cristo Jesús, haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos y con ese agradecimiento por su amor, por su gracia y por su misericordia. Y guardando todo esto y haciendo todo esto, ocupándonos de todo esto, vamos a ocuparnos de la eternidad. ¿Sí me explico? Y como hijos de Dios, hermanos, pues tenemos que aprender a vivir confiando en Dios y en sus promesas. ¿Cuántos creemos en las promesas de Dios? ¿Sí creemos? ¿Sí? Como que los escuché dudando. ¿Y por qué a veces, hermanos, cuando se nos presenta una dificultad, no confiamos? Que luego es la que más llegamos a pasar cuando no hay economía. ¿Qué es lo que hacemos? Salimos corriendo en busca de un trabajo, en busca de, de cualquier cosa, y nos empezamos a preocupar por el mañana. A veces llegamos a hacer todo lo contrario, no confiamos en Dios y nos empezamos a preocupar por el mañana o por el futuro y nos alejamos del presente que es en Dios y por lo tanto de la eternidad. ¿Qué preocupaciones serían? Ya vimos cuál, ¿verdad? Por ejemplo, la economía, depende de la necesidad que estemos pasando. Hermanita Isabel, puede buscar Mateo 6, 25, 26. Hermanito Carlos, hermanita Isabel, búsqueme Filipenses 4, 6 y hermanito Carlos, Filipenses 4, 19. Los que gusten acompañarme a Mateo 6, 25, yo le voy a dar lectura. Amén. Ahorita yo le digo cuando le dé lectura. Permítanme. Mateo 6, 25, los que gusten acompañarme con su vista, permítanme. Mateo 6, 25. Yo le doy lectura y ustedes me siguen con su mirada. Le vamos a dar lectura del 25, 26. Dice, ahí si se dan cuenta, tiene un título de El afán y la ansiedad. Yo le doy lectura.
Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahí nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo una pregunta. ¿No valemos más nosotros, hermanos, que esas avecillas del cielo, que andan en el cielo? Háganse esa pregunta. ¿No vales tú más para Dios? ¿Qué nos está diciendo? Que tengamos esa total confianza en Él, que Él nos va a suplir nuestras necesidades. Él no nos va a dejar, hermanos. Él no nos va a dejar sin comer. Él de una u otra forma, Él va a suplir esa necesidad. Amén. Dice el versículo 31 y 34. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. ¿Cuánto nos ha pasado, verdad? Que apenas terminamos de comer y ya estamos pensando en qué vamos a comer mañana. Basta, hermanos, a cada día su propio afán. Amén. Filipenses 4:6, quien lo tenga le da lectura. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Gloria a Dios. ¿Qué dice, verdad? Que no tenemos que estar afanados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar en oración y ruego. Estar en oración. Cualquier necesidad que tengamos, estar en oración. Filipenses 4:19. Dice, mi Dios puede suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Es otra promesa, hermanos, que Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no te preocupes por el mañana, no te preocupes por el futuro. ¿Por qué? Porque tu futuro, tu presente, está en las manos de Dios. Amén. Otra batalla que podemos enfrentar cuando le entregamos la mente y el corazón al futuro. Perdemos esa visión. ¿Por qué? Porque ya en lugar de preocuparnos por las cosas de Dios, nos empezamos a preocupar por nuestros propios intereses, nuestros placeres, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos, que pueden ir acompañadas, hermanos, ojo, con afán, avaricia y ambición. Con malas intenciones. ¿Cuáles podrían ser esos intereses o deseos? Por ejemplo, los lujos, el querer amontonar riquezas, querer tener terrenos, casas, negocios, etcétera, ¿verdad? Hermanita Karen, ¿puede buscar primera de Timoteo 6, 7, 10? Amén. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Primera de Timoteo, ¿verdad? Bueno, pues aquí podemos ver que es un peligro, hermanos. Es un peligro cuando nosotros llegamos a caer en ese afán, en querer tener pues más riquezas, ¿no? No quiere decir que esto sea malo, hermanos, porque luego llegamos a pensar de que, entonces
no voy a pensar a futuro, a lo mejor no puedo tener un sueño de emprender un negocio, a lo mejor no puedo hacer un plan para que yo esté bien. O sea, sí, pero siempre y cuando no pierdas la visión, que es pues estar con Cristo Jesús. Ajá, como les decía, ¿verdad? No quiere decir que todo esto sea malo, ¿no? Porque si Dios te quiere bendecir, pues amén, gloria a Dios, ¿verdad? Si Dios le complace el enriquecerte, pues gloria a Dios, ¿no? Si a Dios le complace en que tengas negocios, en que tengas tu casa, en que tengas terrenos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero es Dios el que los va a dar y nosotros también podemos hacerlo, pero sin perder esa visión que es Cristo Jesús. También no quiere decir que pues ya no vamos a pensar para nada en el futuro, o sea, sí, pero en una medida que sea necesaria, sin perder la paz, sin vivir atormentado, sin vivir preocupado, sin vivir angustiado, con ansiedad, porque luego hasta ansiedad nos da estar piense. Terminamos con esa ansiedad, con miedo y con temor. Y pues sabemos, hermanos, que todo esto pues no viene de Dios. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y ¿qué? Él hará. No tienes por qué preocuparte, no tienes por qué angustiarte, no tienes por qué vivir con ansiedad. O sea, no, hermanos. Amén. Otra batalla a la que nos enfrentamos es el pensar que podemos estar bien sin Dios. El que no necesitamos de Dios solo porque estamos bien de salud o porque tenemos un buen trabajo o una buena economía. Que no nos falta pues nada, se podría decir. O porque llegamos a pensar que vivir sin Cristo, sin Dios, podemos estar bien. ¿Cuántos nos ha pasado que hemos tenido a lo mejor esa lucha, ¿no? Cuando nosotros que nos congregamos, que estamos buscando a Dios, y los que no están con Dios, los que andan en el mundo, llegamos a pensar, ¿no? De que, ay, es que ellos están bien, no, es que ellos tienen lujos, son bendecidos, pero pues, sabemos que es un engaño del enemigo, hermanos. Es un engaño del enemigo y muchas veces nosotros llegamos a pensar que igual podemos estar bien sin Dios y no es así. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que el no vivir el presente con Dios, con Cristo Jesús, cosas horribles nos pueden esperar. Amén. Vamos a la cuarta y última. Es en busca de la iglesia conveniente. ¿Cuántos les gusta congregarse? Amén. ¿Cuántos les gusta venir a la iglesia? Amén. ¿Y cuántos se sienten a gusto en la iglesia? Esta es una de las batallas que más enfrentamos, hermanos. Cuando nosotros venimos a este lugar donde nos congregamos, venimos con el único fin de adorar, exaltar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, alabarle, adorarle, exaltar su nombre. Y todos los que nos reunimos somos totalmente diferentes, hermanos. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que cometemos errores, sabemos que todos pues tenemos defectos, a lo mejor somos de diferente carácter, ¿qué más? Venimos enfermos espiritualmente, muchas situaciones, ¿no? Que podemos tener cada uno. Por ejemplo, mi hermana Bere, pues no creo que sea igual que la hermana Claudia, o mi hermana Wendy, no creo que sea igual que mi hermana Arely, del mismo carácter, o no sé, o sea, no somos iguales, hermanos. ¿Alguien me puede buscar Efesios, hermanito Carlos? Efesios 4:2. Hermanito Mauro, primera de Pedro 1:15-16. Hermanita Wendy, Romanos 12:11. Quien tenga Efesios 4:2 se pone de pie y le da lectura. 4:2.
Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, pues ahí podemos ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, debemos de saber que pues la iglesia o aquí donde nosotros nos reunimos, pues no es una iglesia como que de gustos, no es como que, pues no, sino que tenemos que hacer, dice la palabra, soportarnos unos a otros en amor. O sea, no quiere decir que, ay, lo voy a soportar, pero le voy a estar haciendo la cara, no. Tenemos que aprender a amarlo, aún con sus defectos, con sus errores. Nos podemos enfrentar en esa batalla. ¿Qué pasa? Cuando veíamos en este versículo, ¿verdad? Que tenemos que soportarnos y que llega esa batalla a nuestra mente, ¿no? De, ay, es que yo por qué tengo que soportar al hermano, ¿no? O yo por qué tengo que estarle hablando si no me cae bien. Ajá. O por ejemplo, ¿no? Yo por qué le voy a dar amor si no me cae bien, me cae mal, ¿no? O por ejemplo, podemos llegar a esa batalla, ¿no? De que empezar a criticar, ¿no? De que, ay, es que la hermana se cree mucho, ¿no? Ay, esa hermana ya se siente mucho. ¿Cuál otra? El de, ay, es que nada más porque son los consentidos de los pastores, por eso ya la pusieron a hacer esto, o por eso ya está ahí, ¿no? Son muchos pensamientos que llegamos a tener, hermanos, pero tenemos que saber de dónde viene. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, cuando nos dejamos? No somos de decir, de reprenderlo, de desecharlo, ¿no? Porque sabemos que es una batalla que tenemos, que pasamos, pero no hacemos nada. En lugar de reprenderlo, ¿qué decimos? Ay, no, pues ya me voy de esta iglesia, ya me voy a otro lado, donde yo me sienta bien, donde yo me sienta a gusto y donde me traten bien. Es la iglesia que me va, decimos, una iglesia que me identifique, una iglesia que donde yo me sienta a gusto. Pero ¿qué pasa, hermanos? Podemos ir de iglesia en iglesia y nunca nos vamos a sentir a gusto. ¿Por qué? Porque tal vez el problema no es la iglesia. Y nos convertimos, hermanos, en un catador o conocedor de iglesias. ¿Qué quiere decir? ¿O a qué se refiere? Es un creyente que recorre diferentes congregaciones o que va de iglesia en iglesia, pero que con el único fin de que va a solo ver, a evaluar, a comparar, a criticar y sin comprometerse con ninguna. Ajá. Y luego el enemigo es tan astuto que hasta nos pone hasta iglesias más cercas, ¿no? O más modernas, no sé, conforme a nuestra necesidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos? Que a lo mejor no es una iglesia con sana doctrina, a lo mejor es una iglesia que no enseña lo correcto, a lo mejor es una iglesia que es doctrina de hombres, no sé, no cualquier cosa, pero por nosotros querernos sentir bien, pues ahí nos llegamos a quedar, no importa el alimento que nos lleguen a dar. Otra batalla que enfrentamos es la santidad, el compromiso y la diligencia. A ver, primero de Pedro 1:15-16, ¿quién la tenga? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Qué dice, verdad? ¿Qué dice nuestro Dios? Ser santos porque yo soy santo. ¿Nos pide santidad el Señor o no nos pide santidad? Amén. Romanos 12:11. Amén. Dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Otro, ¿verdad? ¿Qué nos pide el Señor? Diligencia, ¿verdad? ¿Nos dice que estemos sentados, que seamos perezosos? No, ¿verdad? Nos pide
diligencia. El Señor nos pide que le sirvamos. Pero hoy en día, hermanos, ya no queremos santidad, ya no queremos compromiso con Dios, ya no queremos servirle al Señor. Y Dios nos está pidiendo eso. Y ahí es cuando enfrentamos esa batalla, ¿verdad? Cuando el pastor nos dice algo referente a esto. ¿Qué decimos, hermanos? Cuando el Señor nos dice, el pastor nos llega a decir, no, es que tienen que santificarse, hermanos. ¿Y qué decimos? No, ay, pastor, ya, pura santidad, santidad y santidad. Podemos tener ese pensamiento de que ay, el pastor nada más quiere que nos santifiquemos y yo no quiero, ¿no? Otro, por ejemplo, el que le tenemos que servir a Dios. Ay, el pastor piensa que yo no tengo otras cosas que hacer, ¿no? Yo trabajo, yo me canso y todavía tengo que llegar a la casa y tengo que atender mis hijos, tengo que lavar, tengo que lavar trastes, lavar ropa. Y el pastor lo que me está pidiendo es que yo le sirva. Llegamos a tener ese pensamiento, hermanos. Y de tanto que nos está pidiendo o nos está diciendo el pastor o la pastora de que santifíquense, sírvanle al Señor, hagan la voluntad del Señor, de tanto que nos están dicen, ¿qué es lo que llega a pasar? Que nos vamos en busca de esa iglesia conveniente. ¿Cuál es esa iglesia conveniente? La que se acomode a lo que yo quiero. Una iglesia donde no me exijan. Una iglesia donde no tenga compromiso. Una iglesia donde no me exijan santidad. Una iglesia donde no se me exhorte, donde no se me discipline. Una iglesia donde no se me amoneste por el pecado. Y una iglesia donde me trate con amor. Hermanos, amor. Muchas veces llegamos a pensar que amor es, ay, te trato con amor, aunque estés haciendo mal, te trato con amor, aunque estés pecando. Y no es así. Los que tenemos hijos nos podemos dar cuenta. Cuando nuestros hijos se portan mal, ay, sí, vente, hija, no pasa nada. ¿Hacemos eso? No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Les llamamos la atención, los exhortamos. ¿Por qué? Por amor. Y luego muchas veces nosotros cuando nos llegan a llamar la atención o cuando nos llegan a exhortar, ay, no, es que ahí pues ya no me tratan con amor. Y amor es exhortación, hermanos. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que identificar, hermanos? Tenemos que identificar cuál es la iglesia conveniente, pero la verdadera, no la que se acomode a lo que yo quiero, sino que se acomode o que sea a la voluntad de Dios. Otra batalla, cuando no recibimos los mensajes de Dios, y más cuando son de exhortación o por ejemplo las profecías, ¿verdad? Muchas veces estamos haciendo mal. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si yo estoy en adulterio, un ejemplo, ¿no? Y una de mis hermanas profetas llega a dar una palabra y no lo recibo. En lugar de recibirlo para yo arrepentirme, lo rechazo. O por ejemplo, cuando andamos mal, que estamos a lo mejor desanimados, a lo mejor que estamos haciendo cosas malas, estamos pecando, y el mensaje trata de eso. ¿Y qué es lo que empezamos a decir? Ay, esa hermana de seguro ya le dijeron, ¿no? O a lo mejor es su carne, ¿no? O por ejemplo también, no, yo no creo, yo no lo recibo. ¿Por qué? Porque sabes que lo estás haciendo, pero no lo aceptas. ¿Cuál otro? Cuando luego igual hasta llegamos a pensar de que, ay, eso lo dijo por mí. ¿O no nos ha pasado, hermano? ¿Verdad? Son batallas que tenemos, hermano. No podemos decía la pastora, ¿verdad? Tenemos que hacernos libres, aunque no lo tengamos, Señor, pues, como dice una vida, decía la pastora, aunque no lo tenga, pues yo lo desecho y lo reprendo, ¿verdad? Pero imagínense que sabemos que lo tenemos y lo negamos. Eso es peor, hermanos. ¿Por qué? Porque nunca nos vamos a hacer libres.
Y cuando llegamos a estar en esas situaciones, yo lo he pasado, mejor lo desecho, porque si yo me aferro a que no lo tengo, cuando no lo tengo, va a ser peor, hermano. Entonces es de reprender todas estas batallas que llegamos a tener. Amén. Y a consecuencia de eso, cuando no recibimos los mensajes o las profecías, nos volvemos personas que todo rechazan, que todo cuestionan y que todo lo tomamos personal. Tenemos que ser personas humildes, hermanos, personas receptivas a los mensajes, a las profecías y al alimento que se nos dé en nuestra congregación. No tenemos que ser tibios, hermanos, porque dice la palabra que a los que Dios no les gusta, los tibios. Es una palabra muy fuerte, pero tiene que ser, que penetre en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que podamos reflexionar lo que el Señor nos está diciendo, que no seamos tibios. ¿Por qué? Porque a los tibios, ¿qué es lo que el Señor hace? Tenemos que reflexionar, porque muchas veces llegamos a leer ese pasaje bíblico, pero no nos detenemos para ver realmente lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Dios quiere prepararnos para que seamos sus discípulos. Pero, ¿qué tenemos que ser, hermanos? ¿Qué tenemos que ser? Yo no puedo ser un discípulo de Cristo si primeramente no soy instruido, si primeramente no soy corregida, si primeramente no somos transformados, si no somos primeramente capacitados y disciplinados, hermanos. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que recibir primeramente esto. ¿Por parte de quién? De Dios, a través de nuestros pastores. Hermanita, a ver, Efesios 4, 11, 13. Ya vamos a terminar, no se me desesperen. Efesios 4, 11, 13. Efesios 4, 11, 13. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pues aquí podemos ver, hermanos, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que puso o constituyó? Constituyó pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, profetas. ¿Para qué, hermano? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionarnos. Dios nos va a perfeccionar por medio de nuestros pastores. Así que no salgamos corriendo, hermanos, cuando el pastor o los pastores nos quieran instruir. No salgamos corriendo cuando nuestros pastores nos corrijan. No salgamos corriendo cuando nuestros pastores nos quieran transformar, a lo mejor de un viejo hombre a un nuevo hombre. No salgamos corriendo cuando nuestros pastores nos quieran capacitar. Amén. Sino al contrario, recibirlo. Sabemos que algún día
pues nos vamos a preparar para ese ministerio que el Señor tiene para nosotros. Amén. Así que pues estas fueron las 4 batallas, hermanos. Esperemos que podamos identificarlas. ¿Para qué? Para desecharlas, ¿verdad? No apropiárnoslas y no hacer caso a esas batallas, sino al contrario, ¿verdad? Desecharlas y siempre pelear esa batalla en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Y alguien me quiere decir cuáles fueron esas 4 batallas a las que nos enfrentamos día a día? ¿Sí se nos quedó o no, hermanito? Para recordarlas, para identificar. Los placeres, muy bien. ¿Alguien más? La vanagloria, el orgullo, la soberbia, el vivir el presente con Cristo